El primer paso a la felicidad es mirar dentro de ti y decir, si no existiera nadie en el mundo con quien compararse, ¿qué es lo que tú deseas profundamente hacer? Creé un seudónimo que se llamaba Alan Percy, que escribió un libro que se llama Nietzsche para estresados. Y en Brasil y en Grecia ese libro fue número 1. Los primeros 2 años vendió 1 millón de ejemplares. Ikigai es un libro escrito por Francesc Miralles que ha vendido cientos de miles de copias y se ha traducido más de 70 idiomas. Se escribió con el objetivo de entender los secretos de la ciudad más longeva del mundo, Okinawa. Y ahí nos impresionó conocer al hombre más viejo del momento, que tenía 108 años. Su hijo lo cuidaba, ¿no? Un jovencito de 80 y pico de años. En Japón, cuando cumple 100 años, el gobierno te entrega un diploma que certifica que eres centenario. Fue a enseñarlo por todo el pueblo con la moto. Nos explicó que lo que más le gustaba en la vida era ir en moto. Preguntas sobre qué hábitos tienen, de qué se alimentan, qué hacen en su tiempo libre y mucho más. Se ha comprobado que la gente que tiene un propósito en la vida, un Ikigai, pues en momentos difíciles de caos, como fue la pandemia, Francesc, autor del Ikigai y de muchos otros libros, muchas gracias por estar aquí. Encantado, Guillem. La verdad es que este va a ser un podcast súper interesante. Esperemos que sí. Porque vamos a hablar de propósito de vida, de muchísimos conceptos que realmente pueden hacer nuestra vida más larga y mejor, sobre todo. Sí. Pues si te parece, empiezo leyéndote una frase para introducir el término del Ikigai, porque yo creo que es muy interesante. Sí. Las islas en el extremo sur de Japón han sido históricamente conocidas por su longevidad, una vez llamadas la Tierra de los Inmortales. Los okinawenses tienen menos casos de cáncer, enfermedades cardíacas y demencia. Las mujeres allí, de hecho, viven más que cualquier otra mujer en el planeta, con una esperanza de vida de 87.44 años. ¿Qué relación tiene esto con tu historia del Ikigai? Bueno, tiene que ver con el motivo por el que fuimos a entrevistar a las personas de esa parte del mundo para el libro que se acabaría llamando Ikigai. Esto hay que pensar que es una isla, un grupo de islas que hay al sur de Japón que están más cerca de Filipinas y de Taiwán que no de las grandes urbes japonesas que conocemos. Y concretamente el lugar donde fuimos a hacer la investigación, que se llama Ogimi, es un pueblo rural donde crecen árboles frutales, de cítricos, y donde la vida es muy lenta y es una zona azul, como bien se sabe ahora por las investigaciones de Dan Butler, donde se dan las condiciones para ser mucho más longevos que en otras partes del mundo. Claro, yo por lo que he estado leyendo, hay algo en específico que todas estas personas tienen en común, que es este propósito de vida, este despertarse y tener algo que te da la energía. Exacto, son las personas de campo y no solo en Japón, también en España, en otras zonas de América. Para empezar, las personas que viven en el campo son mucho más activas. Aunque tengas 80, 85 años, no estás en casa mirando la tele, sino que salen, cuidan del huerto, se encuentran con sus amigos, pasan mucho tiempo al aire libre, y eso es muy importante también para lo que es la longevidad, porque toda la ciencia de la cronobiología ha estudiado que si pasas la mayor parte del tiempo al aire libre, en lugar de estar en un lugar cerrado, pues tus relojes internos se sincronizan con el reloj externo, que es la luz. Eso es puramente físico. Y el Ikigai, que es tener un propósito de vida, como podríamos traducir la palabra, pues este tipo de personas, no solo en Japón, la gente que vive en un entorno rural, pero que plantan sus propios verduras, que están activos, pues hace que te mantengas física y mentalmente mucho más en forma. Claro, me gustaría hablar de este viaje a Okinawa, o Ogimi, ¿sí?, más específicamente, y de otros libros que tienes, porque desde luego eres una persona súper interesante, que podemos sacar muchísimo valor. Pero siguiendo por aquí por el Ikigai, una persona igual de un mundo más urbano, que no tiene pensado tener un huerto o tener una de estas cosas que es tan común allí, ¿cómo puede encontrar su Ikigai o su propósito de vida? Pues por ejemplo con lo que estás haciendo tú ahora mismo, ¿no? Tú has elegido hacer un podcast, pero podrías tener otras pasiones, como tocar el piano, como escribir tu primer libro, contribuir en una ONG para algún tipo de acción social que a ti te interesa. O sea, al final sí que es cierto que en el campo pues hay menos opciones y quizás la gente no tiene la prisa ni la ansiedad de tener que estar cambiando siempre de actividad. En la ciudad, si hiciéramos una entrevista
a 100 personas en un entorno urbano, pues nos dirían posibles ikigais muy distintos. Para uno sería estudiar, para el otro sería quizás algo artístico, para un tercero incluso los deportes. Entonces, la clave aquí es pararse a pensar, en primer lugar, qué es lo que te produce flow, ¿no? Qué es lo que te hace sentirte totalmente conectado con una actividad. Si para ti hacer entrevistas te conecta al 100%, puede ser tu ikigai. Si para otro entrenar para una maratón le da esa misma sensación, pues igual su ikigai puede ser el deporte, aunque tenga otro tipo de actividades. Claro, yo creo que hoy en día el problema que le pasa a muchísima gente, y más aún a gente de mi edad, adolescentes o justo adultos, es que vivimos en piloto automático. No nos hemos parado a pensar qué es lo que realmente quiero, cuál es mi propósito de vida, qué es lo que me hace feliz. Simplemente hacemos lo que está preestablecido y si mis padres han sido médicos, voy a ser médico yo también. Sí, esto pasa en las familias de médicos y de maestros. Hay una tendencia a que los hijos sigan el mismo camino, ¿no? O una familia, yo qué sé, de militares. Pero sí que es cierto que hay un momento en el cual, como decía Freud, hay que matar al padre, que él lo decía de forma metafórica, no hay que matar a nadie, ¿no? Pero matar al padre significa que tú tienes que cortar vínculos con las expectativas de tu familia, lo cual no significa que no les quieras, les puedes querer exactamente igual o más, y decidir por ti mismo dónde ves tu futuro y dónde ves que puede estar tu felicidad y dónde te puedes realizar en el sentido de poner tu talento al servicio del mundo. Y ese es un momento, sobre todo cuando tienes 16, 17, estás acabando el bachillerato, si es que estás ahí, tienes que decidir tu futuro, que es de mucha ansiedad porque hay ese miedo a equivocarse, ¿no? Pero yo diría que como padre de un hijo que tiene 14, aún no se está planteando esa cuestión, yo le daré el derecho a equivocarse. Le diré, mira, si tú crees que tu futuro está en económicas, ve. Si después del segundo semestre aquello no te resuena o crees que no vas a ser feliz ahí, hay tiempo de empezar otra cosa. Claro, yo creo que hoy en día nos han hecho pensar que el error o el equivocarse es lo peor que nos puede pasar. Sí, pero nos equivocamos todo el tiempo, porque ¿quién hay que siga casado con el mismo hombre o mujer y que sea la primera pareja que tuvo, ¿no? Lo normal es prueba y error. Que con, no sé, con 16, 17, 18 igual tienes la primera pareja, luego al cabo de un año otra, al cabo de 2 otra, y al final encuentras la persona o te sientes ya preparado para estar en una pareja. Pues con el trabajo, la profesión pasa lo mismo. Sería raro que lo primero que tú haces académicamente o que allí donde te enfocas fuera donde pases el resto de tu vida. Y yo conozco un montón de abogados que son escritores o que han iniciado un negocio o que luego han estudiado otra cosa. Entonces, lo bueno del ser humano es que tiene neuroplasticidad, que no estamos determinados. Y tú puedes empezar tu vida profesional por un lugar y continuarla por otra y acabarla en un sitio totalmente distinto. Claro. Francesc, ¿qué relación dirías que tiene el ikigai o el propósito de vida, en este caso seguirlo, con nuestra salud mental, nuestra felicidad, nuestro estrés, todos estos factores? Se ha comprobado que la gente que tiene un propósito en la vida, un ikigai, pues en momentos difíciles de caos, como fue la pandemia, están mucho más estables mentalmente. Porque esto yo siempre hago el símil, es como ir en un barco en medio de la tormenta. Si el capitán tampoco sabe a dónde va, pues van a acabar en el fondo, ¿no? Pero si los tiempos están revueltos, pero tú sabes que tu objetivo vital es una cosa en concreto, una actividad, una dirección, pues eso te da resiliencia, que antes he visto que en esta casa había un cuadro sobre la resiliencia, ¿no? Te permite navegar mejor en los torrentes de la vida. Entonces, tener un propósito te da motivación, te da felicidad porque estás disfrutando de lo que haces y te da resiliencia ante las dificultades. Pues la verdad es que tengo muchísimas ganas de ir a ese viaje, porque realmente tuvo que ser una experiencia increíble. Sí, pero el ikigai, para tener ikigai no hace falta ir a Ogimi ni a las islas del sur de Japón. De hecho, quien va a Japón por primera vez, yo no le recomiendo que vaya a Okinawa, pues no es lo más bonito. O sea, es mucho mejor empezar por Tokio, Kioto, ir quizás a las montañas de Nagano, Nikko. Y Okinawa, de hecho, es un destino para la gente del surf. Tiene grandes playas, tiene muchas islas, es un lugar donde hace mucho calor y que
si estás ahí puedes ir a la aldea de centenarios. Tampoco les gusta mucho a ellos que les visiten, porque a raíz de Ikigai, como se ha publicado en 70 idiomas, hay miles de personas de todos los países que van allí y han perdido un poco la tranquilidad, con lo cual para ellos no es un placer que nosotros vayamos actualmente. Qué pasada. La verdad es que es un éxito del libro y son de esas cosas que a mí me encantan los podcasts, el poder entrevistar a alguien que ya conocía desde antes de empezar el podcast. Porque el libro Ikigai a mí me suena, pero desde hace muchísimo tiempo. Esa portada. Claro, salió el 2016 y desde entonces han habido muchas ediciones. Luego publicamos El método Ikigai, que es un libro totalmente práctico. Luego hicimos uno para escuelas que se llama El pequeño Ikigai. Entonces, claro, desde que salió llevamos 8 años hablando de este libro. Ya. Háblame de ese libro, de El método Ikigai. ¿Cuál dirías que es la clave o la lección más importante que te parece de ese libro? Claro, el método Ikigai es un libro de ejercicios. O sea, son 35 bloques, cada cual centrado en un tema, ¿no? Por ejemplo, diseñar planes a corto plazo, revisar el pasado, tener una mentalidad Kaizen. Que cada capítulo hay una pequeña introducción, hay ejemplos y siempre hay un ejercicio práctico. Entonces, este libro se hizo para personas que ya habían leído el Ikigai o que estaban interesadas por el Ikigai y que quieren llevarlo a la práctica con ellos mismos o con su equipo o con sus alumnos o con sus hijos. Y por eso el método Ikigai, que en inglés se llama The Ikigai Journey, es un libro para que tú te pongas a trabajar en todo lo que rodea, por ejemplo, los 4 círculos del Ikigai. Lo que amas hacer, aquello en lo que eres bueno, aquello por lo que pueden pagarte y lo que el mundo necesita. Pues si te parece, luego acabamos de terminar de hablar de este viaje, pero hablemos de otro libro que me parece muy interesante y que yo creo que realmente puede acercarnos más a la mayor parte de gente que está escuchando este. Y si no me equivoco va sobre la naturaleza, pero bueno, ahora me corriges, que es el que te he mencionado antes. Shinrin-yoku. Sí, ese es un libro que hicimos unos años después de Ikigai. No es el único libro que hay sobre esto. Justo fue como una moda de hablar del Shinrin-yoku, que se traduce como baños de bosque, o sea, ir al bosque para sanarse, porque se habían publicado muchos estudios académicos en Japón de qué sucede con la gente de ciudad que dedica 5 o 6 horas por semana, un domingo, un sábado, a ir al bosque, ¿no? A bañarse en el verde. Y como salieron muchos resultados médicos de todo aquello, pues salieron varios libros de Shinrin-yoku. El nuestro, concretamente, nos basamos mucho, por un lado, en la práctica del baño de bosque, ¿no? De ir sin una ruta determinada, estar unas horas allí, dejarse fluir, dejarse ir, relajarte, qué se puede hacer en el bosque, de qué manera eso afecta a la salud del cuerpo y la mente, pero también incluimos muchos temas filosóficos, ¿no? Como por ejemplo la experiencia de Thoreau, que se retiró, era un hombre de ciudad en el siglo XIX, en Concord, que estuvo 2 años, 2 meses y 2 días viviendo en una cabaña al lado de un lago. Entonces habla de todo esto y de John Muir, que fundó los parques nacionales en Estados Unidos, y por lo tanto es un libro sobre el poder de la naturaleza para equilibrarnos y para sanarnos. Wow, qué guay. Suena un poco como el monje que vendió su Ferrari, ¿no? Sí, bueno, ¿podría decirse? El monje que vendió su Ferrari habla de muchos temas, es muy fundacional ese libro, pero el monje que vendió su Ferrari es una fábula. Y es una fábula que contiene muchos mensajes. El Shinrin-yoku es un ensayo, o sea, tiene como 8 o 10 capítulos que analizan diferentes aspectos de la relación entre la naturaleza y el bienestar humano. ¿Has dicho 6 horas a la semana? 5 o 6 horas, en el sentido que si tú eliges un periodo semanal para ir al bosque, no pueden ser 2 horas. O sea, por ejemplo, puede ser el domingo muy pronto hasta la hora de comer, o toda la tarde del sábado. O sea, sí, entre 4 y 6 horas para que dé tiempo a descomprimir, a respirar, a caminar sin rumbo, sentarte bajo un árbol, leer allí, hacer yoga, meditación, lo que tú quieras hacer,
pero que haya tiempo y que no estés conectado a otros dispositivos. Claro, que no sea para escuchar música o algo así, ¿no? Claro, si vas por el bosque, pero estás pendiente del WhatsApp, estás escuchando podcast o estás pendiente de otras cosas, ya no es una experiencia Shinrin-yoku. Tú, que me estás escuchando, te recuerdo que si te está gustando el podcast, te lo agradecería muchísimo si me dejaras un comentario sobre qué te está pareciendo, sobre cómo lo mejorarías y sobre todo que te suscribas y le des al me gusta. Te dejo con el resto del podcast, que es muy interesante. ¿Qué otros hábitos dirías que pueden mejorar nuestra salud mental? Muchos. O sea, mira, antes hemos hablado del propósito, de estar al aire libre, que eso tiene mucho que ver con el Shinrin-yoku también, de estar en contacto con la naturaleza. Y si atendemos al estudio de felicidad humana de Harvard, que se publicó hace un par de años, en el cual han estado 8 décadas analizando miles de personas que se prestaron al estudio y que hacían una encuesta una vez al año sobre qué es lo que produce felicidad y bienestar en el ser humano. El factor número 1 fue sociabilizar. O sea, las personas que tienen una buena red de amigos, que se llevan bien con la familia, que se llevan bien con los compañeros de trabajo, que tienen buenas relaciones en general con el mundo, tienen más salud mental que el resto. Porque el ser humano, ya desde los cazadores-recolectores, es un ser gregario, que le gusta estar en el clan, le gusta estar en la tribu. Por lo tanto, si tú por tu mal carácter o porque desconfías del mundo o porque estás estresado y crees tener mucho trabajo, te aíslas, eso lo va a pagar tu salud mental. Claro, hace poco leía un estudio que decía algo así, puede que no lo diga exacto los años, pero que en el 1980 la media de personas tenía 3 amigos muy cercanos, de esos que les cuentas todo. En el 2004 o 2005 la media tenía solo 2 amigos y ahora es incluso menos, se acerca más a 1. ¿Por qué crees que pasa esto? Quizás es una compensación porque tienen 100 amigos en Facebook y eso les quita tiempo, o en el Instagram o donde sea, ¿no? A ver, a partir de la pandemia y con el desarrollo de las tecnologías digitales, la gente está mucho más en casa. Entonces nos hemos vuelto un poco hikikomoris, ¿no? Que es esta palabra japonesa que define al chico o la chica que está siempre encerrado en su habitación y que le cuesta a la vida analógica salir al mundo. Entonces, lo que puede suceder es, como ya muchas personas tienen contacto a través de las redes sociales con un grupo de amigos pues más o menos amplio, se reduce el tiempo que hay para ir a tomar un café en persona o para ir con alguien al cine o para salir a pasear. Con lo cual nos hemos vuelto, por un lado, más sociales digitalmente y más solitarios desde el punto de vista presencial. Puede venir de aquí la cosa. Claro, y yo creo que además, sobre todo en este mundo del emprendimiento, que igual es el que toco yo más, se nos ha vendido como el emprendedor perfecto, que es el que está 8 horas trabajando en su habitación solo. Bueno, sí, y que hay como mucha obsesión por ser productivo. Claro. ¿No? Por ejemplo, yo estuve el otro día en Andorra, en casa de unos empresarios jóvenes. Y es un matrimonio. Y el marido, el hombre de la casa, es una persona extremadamente amable y sociable, pero trabaja muchísimo porque está arrancando una empresa de marketing y bueno, en el día a día hay muchas cosas. Entonces yo le hice la siguiente pregunta, le dije, ¿cuándo ves a tus amigos? ¿Y cuántos son tus mejores amigos? Me dijo, mira, dice, mis grandes amigos son 2 personas. Y los tengo ya desde el instituto, la facultad. Y digo, ¿cuándo os veis? Y me dijo, una vez al mes comemos juntos por Zoom. Hostia. O sea, fíjate, las 2 personas más importantes de su vida las ves 1 hora al mes mientras estás comiendo delante de la pantalla y en esa hora quizás da tiempo de explicar, no sé, cómo va la empresa, si has contratado a alguien, no sé qué. Pero no es realmente una vida social. Entonces estamos tendiendo un poco a eso, sobre todo la gente que tiene objetivos un poco ambiciosos o que tiene éxito, no le dan importancia a lo que es dedicar tiempo a no sé, a ver un partido de fútbol con los amigos, y eso después se demuestra que en momentos de crisis, en momentos de más dificultad, lo vamos a echar en falta, no haber construido esa red. Claro, algo que vi yo también, que me parece que escribías en tu libro de Ikigai, es que la mayoría de personas ahí, su trabajo, su propósito,
está unido al de otros en ese mismo pueblo. Que si, por ejemplo, bueno, este ejemplo me lo invento un poco, pero que si, por ejemplo, uno recoge y el otro planta, pues cada uno tiene su trabajo, pero están unidos, se ven, lo hacen al lado. Eso es así, allí todo. Bueno, en los pueblos, en cualquier pueblo, en un pueblo de Cataluña o de cualquier lugar, los vecinos, si es una comunidad pequeña, están mucho más entrelazados, porque, por ejemplo, el que hace aceite le sobra y lo comparte con los vecinos y da unas botellitas, y eso genera una conversación. El que tiene vinos, lo mismo. Entonces, estas comunidades que se han estudiado en las zonas azules, que ahora eran 5, y dicen que en Galicia podría haber una 6ª, porque también hay mucha longevidad. Algo que es común a todas ellas es que es una vida muy de tribu, en el sentido que lo hacen todos juntos. Si alguien ha cocinado, invita a sus vecinos. Si alguien tiene un problema y se le hunde el techo, vienen otras personas a ayudar. Yo cuando era pequeño veíamos La Casa de la Pradera, ¿no? Que no sé si esto luego se ha repuesto o no, que es la historia de una comunidad de granjeros no sé, en el lejano oeste, no sé qué lugar de Estados Unidos. El protagonista era Michael Landon, y yo me acuerdo de esto, que había un incendio en aquel pueblo, entonces venían todos los hombres del pueblo con martillos y clavos y lo arreglaban. Pues más o menos así es como funcionan las zonas azules. Comunidades donde más que el vecindaje, incluso más que amistad, se sienten unos con otros como familia. Y eso es importante porque les da un bienestar mental, un sentido de protección y también un sentido de responsabilidad, en el sentido de que tú no solo tienes la protección de los demás, sino que eres responsable del bienestar de los demás. Claro. ¿Qué opinas de esto que se ha dicho últimamente de abandonarlo todo y trabaja 100% en tu objetivo? Porque se ha visto, por ejemplo, salían las noticias, esto ahora hace bastante tiempo, un alumno de Llados, creo que era. ¿Llados? Sí. ¿Te suena Llados? No lo conozco. Bueno, es un chico que tiene mentorías y bueno, que te enseña a vivir, ¿vale? Supuestamente. Entonces, era un alumno suyo que lo había dejado absolutamente todo para trabajar en su proyecto o en lo que fuera, y se había alejado de su familia, de sus amigos, de absolutamente todo esto. ¿Qué opinas de las personas que piensan que esto...? Pues es un error. Eso sería como estar en una secta, ¿no? Se ha hablado de secta, sí. Sí, o sea, como decían Paracelso, ¿no? Que es como uno de los fundadores de la disciplina de la medicina. Todo es cuestión de mesura, ¿no? Entonces, la virtud está entre dos extremos. Si es una persona que no hace nada y está todo el día con videojuegos, pues no te vas a sentir bien, te vas a sentir frustrado porque no van a salir los proyectos que tienes en la cabeza, pero si solo trabajas, tampoco te vas a sentir bien. Entonces, obsesionarse por las cosas no es bueno, ni en el trabajo, ni en el amor, ni en el deporte, ni en nada. Entonces hay que encontrar el punto justo entre lo que es la obligación y lo que es la celebración también. Y entonces saber estar sin hacer nada y saber estar muy ocupado en los momentos que es necesario. Buah. Sí. A ver si te suena esta frase. No sé dónde leí que el estado de ánimo de una persona depende de la distancia que hay entre sus sueños y la realidad, pero es bien cierta. Sí, claro. Piensa, ¿por qué son tan felices las personas del campo? Normalmente, los campesinos tienen fama de felices. Porque cuando tú vives en un entorno donde lo que hay son campos de patatas o árboles frutales, como en Okinawa, no tienes la expectativa de que te den el premio Nobel o de hacer un negocio que te dé 50.000 euros, porque tu entorno no incluye esas posibilidades. Y por lo tanto, son personas que se levantan por la mañana y que tienen una expectativa muy sencilla de lo que puede suceder, pues que es estar con los amigos, hacer la labranza, pasear, que haga buen tiempo, que llueva cuando lo necesita el campo. Entonces, esas expectativas son fáciles de cumplir. Pero ¿qué pasa cuando alguien crece rodeado de ambición, ¿no? Que, por ejemplo, tus amigos pues están iniciando negocios digitales y este ha ganado ya 10.000 y el otro ha ganado 100.000, pues que te pones una presión de cosas que tú quieres conseguir que te van a llevar a la frustración. Entonces, si tú eres una persona
que se pone el techo muy alto de lo que quiere conseguir, estarás siempre frustrado. Y además, aunque lo consigas, habrá alguien que habrá ido más arriba que tú. Mientras que si tú pones el techo en llevar una vida sencilla, cuidar tu cuerpo, pasar tiempo con la gente que quieres, formarte, y no tienes un especial horizonte de dónde quieres llegar o cuándo, pues vas a tener mucha más satisfacción y plenitud. Claro, yo creo que esto tiene la culpa principalmente de las redes sociales. Porque allí solo vemos la parte buena, los éxitos de estas personas, que no quiere decir que ellos no tengan mérito. Igual están 10 años trabajando para conseguir una mansión o un Ferrari, lo que se conoce hoy en día como éxito. Pero él te enseña el Ferrari, no los 10 años. Entonces tú te quedas con esa ambición, no con lo que ha trabajado para conseguirlo. Sí, y pues que eso pasa con todo. O sea, cuando ves un futbolista, aunque tenga 17 años, ¿no? Que ahora en el Fútbol Club Barcelona están jugando de forma repetida 3, que son menores. Dices, uy, pues yo tengo dicen que soy bueno en el fútbol, voy a presentarme a diferentes ojeadores o voy a hacer pruebas para entrar en clubs. No ven que estas personas, aunque tengan 17, igual desde los 6 que están yendo a escuelas de fútbol, a la Masía que hay ahí, que viven para eso. Entonces, al final, si tú quieres ser excelente en algo o llegar a un objetivo muy ambicioso, vas a tener que renunciar a muchas cosas. O sea, muchas cosas que la gente normal hace, ¿no? Ir al cine, jugar con videojuegos, estar con los amigos, pues estos a los que admiramos quizás no las hacen, porque están todo el día pendientes de su deporte, de su negocio, de su canal, de lo que sea. Entonces, uno tiene que valorar si te merece la pena tanto sacrificio para algo que tampoco sabes si vas a conseguir, porque quizás no seas el mejor en eso. O sea, hemos puesto el ejemplo del fútbol, aunque tú estés 8 horas al día, has de tener unas condiciones físicas que es 1 entre 100.000. Quizás no eres ese tú. Claro. Y no solo que tú puedes estar 8 horas, sino que igual ese 1 entre 100.000 además tiene 15 horas. Sí, como dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Y sucede en todo, ¿no? En la escritura. Yo doy muchos talleres de escritura y hay como capacidades naturales. A veces hay una persona que ya ves enseguida por su forma de escribir que tiene como un duende, tiene magia y conecta con los lectores, y personas que llevan 10 años escribiendo algo que es infumable. Pues ahí el talento natural, y por mucho que piques piedra, si la vida no te ha bendecido con ese don, pues quizás no has nacido para ser Stephen King y tienes que hacer otra cosa, ¿no? Claro. Aún así, ¿cómo podemos no confundir esto con el hecho de no tener objetivos o no tener metas en la vida? Porque yo creo que es algo que nos guía, que está bien. O sea, las metas están bien, y fíjate, o sea, yo creo que tú puedes poner tu Ikigai o tu foco en lo que a ti te gusta, más allá del talento que tengas. Pero luego has de aceptar el lugar que te da la vida en ello. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo práctico. Yo tengo un amigo que tocaba el fagot, que es un instrumento de viento, de muy joven ya en la Joven Orquesta Nacional de España, que digamos que es el lugar más importante aquí donde puede tocar un instrumentista. Entonces, no sé con qué edad empezó, igual con 14, 15, 16, igual tocaba ya ahí, ¿no? Una orquesta que luego había la perspectiva de que cuando fuera adulto, pues tocaría en la orquesta senior y que su vida sería, pues, ir al Teatro Real, al Liceo, en diferentes lugares para dar conciertos, ¿no? ¿Qué sucedió? Que siendo bastante joven aún, tuvo una infección en el oído, tuvo una enfermedad grave, perdió parte del oído de una oreja, con lo cual no podía ya ir a ensayar y prepararse. Tuvo que abandonar su carrera, lo que pensaba que era su Ikigai. Y él, pues bueno, se conformó, pensó qué mala suerte haber llegado hasta ahí y luego no poder desarrollar la carrera. Y mientras esperaba ver qué pasaba con su salud y se recuperaba, alguien le propuso que fuera a una escuela a dar una clase de historia de la música clásica. Porque esta persona, además de ser un buen instrumentista, leía mucho sobre los grandes compositores. Entonces se fue a un grupo, no sé si eran escolares, no sé qué edad tenían, a hablarles, no sé, de Mozart, imaginemos.
Y desde el primer momento que estuvo allí, cuando empezó a explicar y vio que los alumnos les llegaba lo que él les decía y que podía transmitir la pasión, se dio cuenta de que era mucho más feliz enseñando historia de música incluso que tocando. Entonces, hay que estar atento a las señales de la vida. Y de hecho, esta persona ha seguido luego enseñando toda su vida. Tú quizás te has propuesto una cosa, ¿no? Yo que sé, te has propuesto ser futbolista y quizás tu cuerpo no te da para estar en la liga profesional. Pero luego un día vas a entrenar a chavales y descubres que también puedes ser feliz con eso y al final acabas haciendo lo que sería tu propósito en otro sitio. Resumiendo, el Ikigai real es un punto de intersección entre lo que tú quieres hacer y lo que la vida espera de ti. Entonces hay que estar siempre pendiente al feedback que nos dan las cosas, ¿no? Entonces tú intentas una cosa, ves que eso no sale y dices, bueno, por aquí no, pero vamos a probar un poco más allá. Y al final encuentras tu lugar en el mundo. Claro, esto es un poco igual como el... No, es que él tiene mucha suerte, es que siempre le pasan las cosas a él. No, es que igual esa persona está en el lugar donde cae la suerte. Sí. Te voy a poner un ejemplo que no es positivo, porque evidentemente es comprar la lotería. No, es que tiene mucha suerte. Bueno, pero él lo ha comprado. Si no lo hubiese comprado, no lo hubiera tocado. Pues esto, llevado a un aspecto igual positivo de la vida, no, es que le ha fichado el Barça. Bueno, igual habían 500 chavales más entrenando lo mismo que él, pero él estaba en el lugar donde estaba tenía en el lugar que entrenar. Y tiene una genética y es ese uno entre 100.000 que puede hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, hay un lugar para cada persona. Eso es lo bueno. Que igual, mira, yo cuando era pequeño, pues soñaba con diferentes cosas y de adolescente quería ser compositor de bandas sonoras. Y tenía un piano que había comprado a plazos y componía piezas. No llegué a realizarlo nunca. Entre otras cosas, porque era vago. Si tú realmente quieres ser compositor de bandas sonoras, pues has de ir al conservatorio, estudiar composición, armonía, que era todo lo que yo no quería hacer. Yo estaba ahí como tocando de manera amateur, ¿no? Y luego sí que he tocado con muchas bandas y he grabado canciones y todo, ¿no? Pero luego donde puse realmente la carne en el asador fue, por ejemplo, en la escritura. Entonces también aquello por lo que tú estás dispuesto a invertir muchísimas horas también es un indicativo de que quizás es lo que resulta importante para ti. Hay gente que tiene sueños, pero que tampoco renuncia a otras cosas por hacer eso. Yo siempre digo, si tu vida ya parece bastante llena y aparece una pasión nueva, ¿no? Imagínate que tú me dijeras, he descubierto que para mí va a ser muy importante aprender japonés porque en un año quiero trasladarme allí y abrir un negocio. Pues tendrás que quitar de tu agenda cosas que ahora hay. Y quizás esas 2 horas de ver Netflix por la noche, pues habrá que no hacerlas y hacer otra cosa, ¿no? Entonces, todo es a cambio de algo. Y uno ha de saber cuál es su sueño y qué está dispuesto a pagar por ello. Claro. Francesc, si te parece, hablemos un poquito de tu historia. Sí. Porque al final, yo creo que la mejor persona para poner el ejemplo de cómo funciona un Ikigai es la persona que lo ha descubierto o que ha querido escribir sobre él. ¿Cómo eras tú al principio de escribir? Hemos dicho que te gustaba el hecho de la música y tal, sí, pero que descubriste tu propósito o tu pasión por escribir. Pero mucho más tarde. A ver, a mí siempre lo que me gustaba la música y me gustaba mucho viajar. Y de hecho, durante toda mi etapa universitaria, que yo la carrera la dejé y la retomé 1000 veces y estuve como 11 años en la universidad en lugar de 5. Yo iba trabajando, siempre trabajaba de camarero, de repartidor de pizza, en un camping, aquí y allá, y aprovechaba cualquier espacio pues para viajar. Fui cooperante en muchos lugares, trabajé en muchas ONGs, pero no tenía un Ikigai claro. Entonces, lo único que sabía es que me gustaba mucho viajar. Me gustaban las lenguas también, aunque no me considero especialmente bueno en eso tampoco. Y la música también era parte de mi vida, pero no era nada esencial. Creo que hasta los 27 años, que yo empiezo a ser profesor de alemán, no encuentro una primera cosa que me apasiona. Y lo de dar clases de alemán durante 2-3 años, pues fue importante para mí, porque me di cuenta que algo que es complicado, o que la gente lo percibe como complicado, como es el alemán, yo tenía
la paciencia o la facilidad de explicarlo de manera sencilla y divertida. Entonces, para mí era una pasión estar con los alumnos. Cuando venía el verano me los llevaba a Alemania, los instalaba en casas de amigos. Entonces esa pasión me duró 3 años, más o menos. Luego me di cuenta que no quería hacer eso toda mi vida, porque para ser un buen profesor de lenguas has de tener facilidad para repetir siempre lo mismo. Y yo, cuando ya había hecho como 20 grupos de alemán y venía el grupo número 21 y había que empezar de cero otra vez a explicar el presente, a los plurales irregulares, pensé, ¿quieres hacer toda tu vida esto? ¿No te vas a aburrir? Y la respuesta era que no tenía suficiente vocación. De ahí me metí en el mundo editorial, hice un máster de edición, un posgrado, más bien dicho, y ya empecé pues a trabajar de traductor de libros, de corrector, luego fui editor, luego hice libros bajo seudónimo, hice de negro literario, hasta que al final empecé a escribir mis propios libros. Es más o menos, resumidamente, esa fue la trayectoria. ¿A qué edad empezaste a escribir? Libros para ser publicados, yo te diría que los empecé a escribir a los 29, 30, más o menos. O sea que no nos pensemos que si tenemos 22 lo que decíamos, bueno, o sí, incluso 18 yo con 22 no escribía libros. Aquí está la cosa, que, claro, que los escritores, yo no soy escritor típico, porque cuando yo trabajo con muchos escritores jóvenes que vienen, ¿no? El típico escritor de raza, a los 14 ya escribía, que yo de los 14 a los 17 sí que escribía, pero escriben toda su vida, a los 20, 21, 22, siempre están escribiendo. Y yo te diría que entre los 18 y los 27 no escribí nada. Quizás algunas notas de viaje. No me daba por escribir, ¿no? Pero por eso que cuando yo empecé a escribir ya un poco más en serio, empecé con el teatro, de hecho. Estrené varias obras de teatro, tenía una compañía amateur. Publiqué quizás 3 o 4 años después. Pero sí que es verdad que, claro, yo venía del mundo de la filología alemana. Antes de escribir mi primer libro, igual traduje 40 o 50. Y eso me dio como una facilidad para ver lo que era un buen estilo, cómo organizar la información en un texto. No sé, o sea, empecé, digamos, al revés. Primero estuve en el mundo editorial y luego estuve al otro lado, ¿no? Donde están los escritores. Claro, yo lo que quería decir es que hoy en día nos hacen tomar la decisión de lo que vamos a ser para el resto de nuestra vida a los 16 años, cuando empieza el bachillerato, a los 18, cuando vamos a la universidad y cuando la dejamos. Sí. Y a lo mejor es un poco temprano. Sí, pero lo que estudias casi nunca es lo que vas a hacer profesionalmente. A ver, a no ser que estudies medicina, entonces está claro que vas a ser un médico. Pero ya te digo yo que muchos ingenieros, abogados, economistas que conozco hacen otras cosas. Por ejemplo, hay gente que ha estudiado económicas, pero luego descubre que le gusta enseñar y monta un curso o se va a trabajar en la universidad a otra cosa. Y bueno, una cosa es la formación y otra cosa es la profesión. Porque como decía Ken Robinson, la gente muy joven de ahora, ¿no? O sea, los que aún no han entrado en la universidad, que tienen 14, 15 y van a trabajar de aquí 10 años, tendrán trabajos que aún no existen y cosas que aún no podemos imaginar. Claro. Por lo tanto, la presión ha de ser relativa. Cuando uno elige una carrera, ha de ser algo que te guste estudiar. Pero no tienes ni idea de si vas a hacer eso. O sea, yo puedo estudiar telecos, pero al final quizás acabo escribiendo una novela. Y darte la libertad para eso. Claro, nunca es tarde para encontrar. No, nunca es tarde y que todo sirve para todo, ¿no? Por ejemplo, Franz Kafka era abogado y un muy buen abogado de una compañía de seguros. Y eso le sirvió para cuando escribió novelas como El proceso, que va sobre un hombre acusado de algo que nadie le dice y que está perdido en el laberinto jurídico de una ciudad, pues gracias a su trabajo de abogado pudo tener información e inspiración para crear esa historia. Entonces, al final, todo lo que hacemos influye en otras cosas, ¿no? Siempre el ejemplo típico, ¿no? Steve Jobs no podía pagarse una carrera, iba de oyente a varias clases de distintas carreras y fue a la clase de tipografía. La clase de tipografía, que no sé si pertenecía a Bellas Artes o dónde era, es para gente que quiere ser diseñador o
no era para él. Él no tenía dotes para eso, pero él iba allí como por curiosidad y la gente le decía, pero tú eres tonto, ¿qué haces aquí? Tú no perteneces a este mundo. Pero luego cuando creó el primer Macintosh, justamente el Macintosh se diferenciaba del IBM en que podías elegir la tipografía y él creó esa opción porque había estado en esa clase. Entonces, a veces hacemos algo y no sabemos por qué, estamos dedicando tiempo a una cosa y solo mucho tiempo después, como decía Steve Jobs, unimos los puntos y entiendes, bueno, como hice todo aquello, gracias a eso ahora lo puedo realizar aquí, ¿no? Claro, es súper interesante y súper importante el hecho de hacer cosas. Sí, estar activo, tener curiosidad, ir probando cosas, aprender de gente que tiene pasiones distintas a la nuestra y ya las piezas acabarán encajando. ¿Cómo es el primer libro que escribes? Mira, sería difícil determinar cuál fue el primero. El primer libro para el que me hicieron un contrato, yo diría, era un libro bajo seudónimo, que ahora no me gustaría leerlo, pero era muy sencillo. Se llamaba 99 maneras de ser feliz. Tenía el seudónimo de Gottfried Kerstin y fue el libro más vendido de su editorial durante 10 años. Y lo escribí pues pensando que había muchos libros sobre temas New Age, ¿no? No sé, aromaterapia, yoga, tal, que cuando yo trabajaba de traductor, igual estaba 200 páginas traduciendo el libro y pensaba, lo que dice este autor aquí se dice en una página, todo lo otro es repetición. Y pensé, ¿por qué no hacer un libro que incluya 100 libros? Y ese fue mi primer libro de este género. Pero también mi primera novela fue una novela infantil que se llama Perdido en Bombay, que yo escribí estando en la India. Entonces yo te diría que entre los 30, 32, 33 años fue la época en la que escribí mis primeros libros. Y de allí por lo que te haces más conocido, que es el Ikigai. Sí, pero antes había tenido libros que habían vendido millones de ejemplares. Lo que pasa es que la gente no lo sabía, porque uno fue un seudónimo. O sea, creé un seudónimo que se llamaba Alan Percy, que escribió un libro que se llama Nietzsche para estresados, que era un libro que toma la filosofía de Nietzsche y en capítulos muy breves pues resume esa filosofía aplicado a algún tema cotidiano, con ejemplos tal. Ese libro yo lo escribí, era un libro pequeñito, fácil, pero tardé 4 años en encontrar un editor. Cuando el libro finalmente se publicó, fue una editorial de bolsillo, fue más o menos bien, era un long seller, cada 2 o 3 meses se reeditaba, igual se hicieron 10, 12 ediciones, lo cual estaban contentos en la editorial y lo empezaron a traducir a otros idiomas porque se fijaron de que el libro estaba funcionando. Y en Brasil y en Grecia ese libro fue número 1. En Brasil un par de años, o sea, los primeros 2 años vendió 1 millón de ejemplares. Nadie lo sabe porque, o mucha gente no lo sabe porque sale bajo otro nombre. Pero de hecho cuando llego a Ikigai, igual he escrito antes 50 libros ya. Y de los 50, 6 o 7 han ido muy bien. ¿Por qué usar un seudónimo? En aquella época usé el seudónimo para crear un estilo distinto al mío y porque me hacía gracia que la gente se enamorara del tema y que no supiera nada del autor, ¿no? Igual que hay muchos artistas de la música que firman con un nombre distinto al suyo. Pues era como para crear un personaje que hiciera otro tipo de libros. Wow, pero me parece una pasada porque en cierto aspecto es como tirarse un poco piedras a tu tejado de no voy a usar mi nombre, ni voy a usar por todo lo que me conocen. Es como voy a empezar desde cero y voy a demostrar que este libro se vende porque realmente soy un súper escritor, no porque lo hayan comprado mis amigos, mis seguidores y todo eso. Es como tomarlo como un reto, ¿no? En esa época yo no tenía muchos seguidores ni tampoco tengo tantos ahora. Hay una cierta compra en los libros que es por impulso, ¿no? Que tú entras en una librería, ves un título que te atrae, lo compras, o por boca a oreja, porque alguien te lo regala, lo recomienda. Y además, en aquella época había cierto prejuicio contra los autores de nombre latino, ¿no? O sea, parecía como que todo lo bueno
era de autores norteamericanos o británicos. Y alguien que se llamara Juan García, pues que no podía triunfar. Yeah. Entonces, Alan Percy, que es un nombre muy anglosajón, lo tomé de Edgar Allan Poe y Percy Shelley, que son dos poetas y escritores de esa misma época. Pues sonaba más internacional que Francesc Miralles. Quizás si hubiera llegado a Brasil Nietzsche para estresado Francesc Miralles, habría vendido mucho menos. Yeah. O sea que a veces un seudónimo bien elegido también tiene una magia, una vibración, y Alan Percy sonaba bien, la gente se acordaba del nombre y funcionaba para ese tipo de libro. Hey, espero que te esté gustando el podcast. Si es así, te recuerdo que te puedes suscribir, me puedes dejar un comentario sobre qué te está pareciendo el podcast y lo puedes compartir, dar me gusta y todas esas cosas. Te recuerdo también que todos estos capítulos están grabados también en Spotify, así que si quieres escucharlo mientras haces otro tipo de tareas, estás invitado a hacerlo. Te dejo con el resto del podcast. Y llega un momento en el cual decides ir a Japón a esquiar Ikigai. Ya había ido a Japón varias veces. Piensa que yo he sido muy viajero, Okay. Y que en Asia, pues había ido a la India varias veces, 3 o 4 a China. Hostia. Japón ya había estado. Entonces fue en mi segundo viaje a Japón. Me presentaron a Héctor, un amigo común. Pero fue en el tercer viaje en el que realmente nos vamos a Okinawa a hacer ese trabajo, habiéndonos informado ya previamente, habiendo visto ya muchos artículos, con mucho trabajo previo. ¿Héctor era un escritor también? Sí, Héctor García es un ingeniero de Valencia que después de salir de la facultad trabajó en el CERN, en el acelerador de partículas de Ginebra. De ahí se fue a Tokio y lleva allí viviendo 20 años. Se casó con una mujer de Okinawa y por eso tiene cierta vinculación familiar con Okinawa. Y en mi tercer viaje a Japón es cuando nosotros dos nos vamos allí. Y él había escrito un libro que es muy conocido entre los viajeros, que se llama Un Geek en Japón, que es un libro de cultura japonesa con muchos microartículos que explica pues todo, ¿no? Pues el manga, cómo se hacen las reverencias, etc. Yo conocía ese libro, le conocí a él, nos conectamos, estuvimos durante un tiempo en contacto a través de Skype y nos reuníamos y charlábamos, y surgió la oportunidad de ir a ese pueblo a entrevistar a los centenarios, y ese fue el origen de este libro. Claro, ¿cómo es la gente de allí? O sea, ¿cómo te reciben, digamos? Muy diferente. A ver, hay que pensar que entre Okinawa y lo que son las grandes ciudades de Japón hay una distancia enorme. O sea, Japón, cuando tú lo ves en el mapa, parece pequeño. Sí. Pero entre Tokio y Okinawa hay 3 horas de avión. O sea, sería como ir de Barcelona a Moscú. Está muy lejos. Hostia, realmente. Sí. Joder. Y es una cultura muy distinta. Son más oscuros de piel porque es un lugar donde hay mucho sol todo el año. El dialecto okinawense, alguien de Tokio prácticamente no lo entiende. Y la religión es distinta también, porque piensa que en Japón urbano, pues habla de que el japonés tiene 3 religiones a lo largo de la vida. Nace como sintoísta, que es la religión tradicional de Japón, donde hay los toris rojos y todo esto. Se casa como cristiano, porque hay muchas chicas que han visto películas y les hace ilusión lo de salir de una iglesia. Y mueren como budistas, ¿no? Que es la religión de desapego. Pero en Okinawa ninguna de esas 3 religiones es la principal, sino que tienen religiones animistas más ligadas a la naturaleza. Por lo tanto, es una cultura muy distinta. Tan distinto como puede ser, no sé, los hawaianos de la gente de las grandes ciudades de Estados Unidos, aunque pertenecen al mismo país. Háblame de alguna experiencia o alguna entrevista que te marcara o recuerdes con especial énfasis. Bueno, la experiencia de estar allí en Okinawa era estar con personas muy sencillas. O sea, cuando luego regresamos, es que luego fuimos varias veces. Una para hacer el libro y regresamos al cabo de 5 o 6 años con National Geographic para hacer un documental que se ha estrenado, que se llama Longevidad, la ciencia de la vida. Y ahí nos impresionó conocer al hombre más viejo del momento, que tenía 108 años, y que era un hombre que nos recibió regando el jardín, nos dio frutas, entraba y salía de la casa con mucha agilidad,
nos explicó muchas cosas de su vida y era un hombre muy divertido y muy vital, que vivía con su hijo lo cuidaba, ¿no? Un jovencito de 80 y pico de años, dos padre e hijo vivían ahí. Jovencito. Entonces pensé, ¿dónde hay que firmar, ¿no? Con esta edad para poder seguir siendo tan activo, con tanto sentido del humor, ¿no? Entonces me impresionó esta persona en concreto. Hostia, claro. Has dicho jovencito, de 85 años. El hijo, el padre tenía 108 y era un hombre muy chistoso, porque nos explicó que lo que más le gustaba en la vida era ir en moto, pero que su hijo le había obligado a guardar la moto en el parking cuando cumplió los 100. En Japón, cuando cumple 100 años, el gobierno te entrega un diploma que certifica que eres centenario. Y para ellos es importante, es como haberse doctorado en la vida. Entonces, ese certificado, él fue a enseñarlo por todo el pueblo con la moto, lo enseñó, y luego el hijo le pidió que guardara la moto porque con la pérdida de visión con la edad era peligroso, se podía atropellar a algún niño, todo eso. Hostia, claro, con 100 años. Con 100 años hizo su último viaje en moto. Hostia. Y ya ahí dejó de montar. Si no, igual seguiría, ¿no? Yendo en moto. Igual por deseo habría seguido, sí. Imagino que será una respuesta bastante simple, pero ¿cómo es la rutina de esa gente? Es una rutina como cualquier otro lugar de campo. O sea, levantarte muy pronto, trabajar en el huerto, saludar a los niños, a los vecinos, reunirte con tus amigos, irte a dormir cuando oscurece. Es una vida muy ligada a los ciclos de la naturaleza. Claro, imagino que, como has comentado, se van a dormir y se levantan con el sol y alimentos también deben ser muchísimo más naturales. Los alimentos son de proximidad, porque ahí crecen muchas cosas, entonces la inmensa mayoría de lo que comen son cosas que hay en el pueblo. Que eso también es un factor común en todas las zonas azules, que recordemos que en Europa hay un par, en el sur de Italia hay una isla en Grecia que se llama Icaria, que también hay muchos centenarios. En América hay 2 y en Asia está la de Okinawa. Y todas tienen en común eso, ¿no? Comunidades de gente que tiene vínculos muy estrechos entre ellos, que pasan mucho tiempo al aire libre y que comen aquello que cultivan. Entonces todo esto es bastante común. Claro, también escuché que la gente de ahí aprovecha cualquier oportunidad para poder juntarse y celebrar. Sí, ¿puede ser? Son gente que le gusta muchísimo lo que es la celebración, la fiesta, el estar juntos. Por eso tú allí nunca cocinas para ti solo. Si cocinas, preguntas a los vecinos si han previsto algo y ya cocinas tú para ellos. O ellos te invitan a ti, ¿no? Entonces, es una vida más tal como era en nuestra época de cazadores-recolectores, que el grupo es más importante que el individuo. ¿Cómo podemos aprender a disfrutar esas pequeñas cosas? Porque yo creo que hoy en día, bueno, para ser feliz tienes que comprarte un nuevo iPhone o tienes que vivir una experiencia que nunca hayas vivido, y ellos serán súper felices con simples cosas. Ellos no tienen tantas necesidades como nosotros, tienen un teléfono móvil, pero quizás no necesitan cambiarlo cada 2 años. Mientras funciona, van tirando con eso, ¿no? Entonces es un tipo de vida como más lento, y de hecho cuando tú vives en la lentitud consumes menos, ¿no? Porque el consumo depende mucho de un sentido de urgencia, ¿no? Y de hecho, cuando estás en internet, la gente que vende cursos o que vende cosas juega con eso. Esto vale 395, pero durante 48 horas 40% de descuento. Y si lo compras hoy, te regalamos esto. Entonces, lo que te están haciendo en realidad es decir, corre, que se te escapa la oportunidad. Claro, y tú caes en estas cosas y a veces acabas comprando cosas que quizás no necesitas. Yo, por ejemplo, he dado cursos de escritura, que los hacemos con todo el cariño del mundo. Te digo una cosa, si se apuntan 50, hay 20 que jamás los ves en el curso. O sea, que han comprado eso y el primer día no están y el último tampoco, y que luego miras y tampoco se lo han descargado. Y dices, bueno, son gente que han comprado una idea, pero nunca ha llegado a aprovechar nada y te sabe como mal, ¿no? De que han gastado el dinero en eso. Pero tiene que ver con ese sentido de urgencia, de hay que hacerlo ya, esto, lo otro, y que luego no tiene un sentido en la realidad de esa persona.
Ya, y yo creo que eso también nos impacta mucho en nuestra mentalidad de ser positivos y ser negativos. Porque hoy en día, cualquier cosa que a lo mejor mi abuelo la vería y diría, vale, vamos a poner una solución, no pasa nada, no podemos controlarlo porque ahora ya X cosa se ha roto. No podemos volver hacia atrás. Nosotros nos estresamos mucho, buscamos lo negativo. Allí, donde viajaste, ¿era diferente? ¿La gente era muy positiva? ¿O es gente de campo, parecida a la gente de campo que puede haber en cualquier país. Ya. Son más lentos y también ven menos noticias, ¿no? Entonces, si tú no estás todo el día conectado a las noticias, tampoco estás tan preocupado por cosas que a nosotros nos alarman, ¿no? Entonces, es una vida, además, es una vida orientada al hacer. Si tú estás trabajando el huerto y luego vas aquí y vas allá y cargas un saco de fruta y luego haces no sé qué y reparas el porche de tu casa, tampoco tienes tiempo de preocuparte porque estás ocupado con cosas. O sea, tenemos la ocupación y la preocupación. Y en el mundo urbano hay mucha preocupación de ¿funcionará esto que estoy haciendo? ¿Esto que estoy estudiando? ¿Me pagarán por ello? ¿Encontraré pareja? ¿Dónde puedo alquilar una casa? Los precios están subiendo. Vivimos en lo mental, ¿no? En un constante analizar lo que pasa, lo que podría pasar, lo que no pasó. Y en este tipo de comunidades están más en el hacer. Hablando de mentalidad. En el Valle de la Muerte, donde estuvimos a 48 grados, los humanos abandonaron en este infierno a 20 burros. Sí. Un siglo después, estos animales fueron lo bastante burros para no dejarse morir y, buscando pacíficamente por aquí y por allá, encontraron una forma de vida en el lugar más duro del planeta. Sí. ¿Qué importancia dirías que tiene la resiliencia que hemos mencionado antes? Estos burros son un buen ejemplo de la resiliencia, por eso los incluí en la Monday News, que son las noticias que escribo la mayoría de lunes. Algunos no puedo, por ejemplo, el último lunes estaba en Chile dando conferencias y no la pude hacer. Pero sí, este pequeño ejemplo de los burros que todo el mundo pensaba que estaban muertos y un siglo después se vio que habían criado y se habían multiplicado hasta ser 10.000, pues nos muestra que incluso en condiciones muy difíciles, como el Valle de la Muerte, pues hay animales que logran prosperar y encontrar agua y encontrar hierba. Y con los seres humanos sucede lo mismo. O sea, hay quien se ahoga en un vaso de agua y que nace en una buena familia y con buenos estudios y que se siente desgraciado porque no consigue no sé qué, y quien nace en condiciones muy desfavorables y que logran grandes cosas, porque todo depende de lo que hablábamos antes, ¿no? De la capacidad de resiliencia, de picar piedra en un mismo sentido, de aprovechar las oportunidades, de saber establecer buenas relaciones con los demás, etcétera, ¿no? El creador de, ¿cómo se llama la tienda esta? El Amazon chino, Alibaba, ¿se llama? Alibaba, sí. Sí, era un chico pobre de China que iba, Jack Ma, se llama, Jack Ma. Era un chico muy humilde en una ciudad china que iba cada día en bicicleta hasta el único hotel donde habían extranjeros. Y entonces él iba allí, que estaba muy lejos de su casa, igual le llevaba como casi una hora de pedaleo, y se ofrecía a los que veía con aspecto de americanos o de europeos a mostrarles la ciudad, los lugares más interesantes, a cambio de practicar inglés. Hostia. Y de esa manera hizo un amigo, que era un chico americano, y creó una amistad con él, y se carteaban y se escribían, y los padres de este chico lo invitaron a Estados Unidos y le ayudaron a estudiar una carrera, y al final acabó siendo el hombre más rico de China. O sea, y fíjate que igual todo dependió de esa generosidad que él tenía, de decir, yo os doy mi tiempo y así yo voy aprendiendo otras cosas. Si estás en la inmediatez, en el sentido de yo no hago esto si tú no me das lo otro, no sales de pobre, ¿no? Qué pasada. Sí, muchas veces yo creo que lo que conocemos como grandes genios o de los mejores deportistas o muchos empresarios salen de la nada, salen de, sí, muchos de que parezca que mayoría no estaban nada predispuestos a esto. Yo creo que es como ese hambre que nos falta hoy en día a muchos de nacemos en unas buenas condiciones, en un círculo urbano y no tenemos por qué sufrir. O no tenemos esa
hambre que tenemos que ir a cazar. Y yo creo que muchas veces por eso nos quedamos con eso que hablaba antes de lo preestablecido y no intentamos buscar algo más. Bueno, tampoco hay que intentar buscar algo más si no tienes ese impulso vital. O sea, no todo el mundo ha de ser un genio. O sea, hay personas que igual pueden ser felices llevando una vida normal y teniendo suficiente para pagar tu comida, tu casa, tus vacaciones. Hay gente que con esto están contentos. Y normalmente estos genios tipo Jack Ma son personas con sueños muy muy grandes, ¿no? O sea que es el hecho de coger la bicicleta para irte al hotel de los extranjeros ya indica que era alguien que quería ir más allá. Pero no es obligación ser así. O sea, de hecho, quizás es más feliz aquella persona capaz de vivir una existencia sencilla y que todo lo que suceda lo vea como un regalo, ¿no? Francesc, me ha parecido un podcast súper bonito. Me gustaría acabar con una última pregunta, porque tampoco te quiero robar muchísimo tiempo, que sé que tienes cositas. Si de todos estos años, investigando y escribiendo, hubieras llegado a una clave o a un concepto el cual no hayamos mencionado en este podcast, ¿cuál dirías que es? A ver, no te lo sabría decir porque he escrito cientos de libros. Es una pregunta complicada. Y hemos hablado de muchas cosas. A ver, yo creo que la clave más importante que le daría a cualquier persona, y que son cosas que ya sabemos, pero que a veces necesitamos que nos recuerden, es que vive tu vida, no la vida de otros. ¿Y qué quiere decir vivir la vida de otros? Pues, por ejemplo, querer emprender porque no sé quién está emprendiendo y ha ganado esto. O sea, muchas cosas se hacen por imitación. Y yo creo que aquí el primer paso a la felicidad es mirar dentro de ti y decir, bueno, si no existiera nadie en el mundo con quien compararse o quien emular, ¿qué es lo que tú deseas profundamente hacer? Si eres capaz de contestar esta pregunta y obrar en consecuencia, las cosas te irán bien. Claro, que al final es un poco también nuestro ikigai. Sí, ser tú mismo y seguir tu propio camino y divertirte con eso. Pues Francesc, está absolutamente todo en la descripción, tu newsletter, todos los libros que hemos mencionado, tus redes sociales para que todo el mundo... Sí, pueden entrar en francesmiralles.com. Ahí hay una parte de blog que pueden leer artículos gratuitamente o pueden entrar en Instagram o en Facebook y ahí voy poniendo algunas cosas. No soy de los que van bombardeando con vídeos y reels y todo esto, y es más bien cada 2 o 3 días, pero ahí podrán saber más o menos lo que estoy haciendo. Pues te agradezco muchísimo que hayas aparecido en el podcast de hoy. Espero que te lo hayas pasado bien. Un placer. Este Deep Talk ha estado muy bien preparado y nada, que sean muchos cientos más. Señores, espero que hayáis disfrutado del podcast y que os hayáis sentido que habéis aprendido mucho. Si es así, dejadme vuestra mejor clave o cuál han sido los mejores puntos o los puntos que más interesantes os parecen en los comentarios. Recordad que os podéis suscribir, que me podéis seguir en Spotify y en Instagram para estar atentos de todo lo que voy sacando y nos vemos en el próximo capítulo.